A ver, saquen lo de respiratorio para... Justamente pasar diciendo que el digestivo queda para el segundo parcial. Digestivo queda para el segundo parcial. Me preguntaron, ¿todos de acuerdo? Dijeron sí. ¿Qué preguntas? ¿Cuánto? Bueno, entonces... Ah, ya estás perdonando. No estás. ¿Tienen ahí? Sí. ¿Sí? Ya, sobre lo que está aquí escrito, ¿tienen alguna pregunta? Miren que tenemos características anatómicas y fisiológicas del aparato respiratorio en el niño pequeño. ¿Está clara eso? ¿Ya? Como en el niño pequeño, que los senos paranasales no están desarrollados, no están bien desarrollados, que la laringe es más estrecha, que la parte más estrecha es la subglotis, que la trompa de Eustaquio Es más corta, más ancha, colonizada por la bacterias. debilidad de las paredes, la fatigabilidad de los músculos, la horizontalización de las costillas, ¿todo eso está claro? ¿Sí? ¿No? Dígame si no está claro. Bueno, pero eso es Ya. cardiaco. Características de la semiología respiratoria pediátrica. Hablamos de tres cosas. De la una, que Los síntomas. es más fácil que se desvíe, ¿no? Que se deforme, porque todo el tórax y la vía respiratoria son más laxos. Entonces, un neumotórax es más fácil de ver en la deformación torácica, una masa es más fácil ver la deformación de la tráquea o la deformación del... No, acá está más de respiratorio. También vimos que es más fácil que haya pseudohepatomegalia. ¿Por qué? La hiperinflación. La una por el mayor tamaño relativo del hígado, ¿no? ¿Ya? Y pues todas las causas de hiperinflación pueden hacer que descienda. ¿Ya? Y la otra, la importancia de revisar el abdomen. ¿Por qué es más importante revisar el abdomen en los niños? Porque puede haber una Porque tanto la distensión como la excavación, ¿no? La distensión produce más restricción en los niños porque tienen como es menos posibilidad de expandir tórax, entonces produce restricción. Cuando ustedes tienen un paciente con síndrome nefrótico pueden tener dificultad respiratoria, cuando tienen un paciente con distensión por ascitis, por cirrosis, por lo que sea, pueden tener dificultad respiratoria solo por eso, ¿no es verdad? Y en cambio cuando está excavado puede ser por hernia diafragmática o por eventración diafragmática y eso nos da el origen de la dificultad respiratoria, ¿no es verdad? Bueno, la otra cosa que vimos en semiología es el asunto de las sibilancias, ¿no? Y los crepitantes. Cuando tenemos un paciente con tos, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de tos? Tenemos que ver que la tos es un signo muy en específico, es un reflejo, ¿verdad? Teóricamente podría usted tener tos neurológica, pero es muy raro que una meningitis nada más me produzca tos, así que no es lo habitual. Pero tenemos un paciente que tiene tos y la tos se puede producir casi por cualquier parte del aparato respiratorio. Incluso en una rinitis podría haber tos cuando hay rinorrea posterior, ¿verdad? En una faringitis puede haber tos, en una laringitis, en una traqueitis, en una bronquitis, bronquiolitis, en neumonía, en cualquiera de esas hay tos. Entonces,
tos solamente me dice aparato respiratorio, no me dice más, ¿verdad? Lo que tengo que ver es que otra cosa hay aparte de tos, ¿verdad? Entonces, yo sé que es nariz, porque aparte de tos encontraría congestión nasal o rinorrea o estornudos, prurito, ¿no? Dolor, anosmia, sé que hay, entonces algo más que me indica que esto es nariz. Yo sé que es faringe porque hay dolor de garganta, porque hay dolor al tragar, porque hay molestias, carrasperas, dolor a dificultad para deglutir, etcétera, ¿no verdad? Yo sé que es laringe porque laringe o tráquea me va a dar estridor, ¿verdad? Porque la estrechez a este nivel, cuando pasa el aire, suena como estridor. Pero en la laringe, más específicamente, cuando están afectadas las cuerdas vocales, hay disfonía, ¿no verdad? Ahora, lógicamente, si no están afectadas las cuerdas vocales, por ejemplo, si solamente es la epiglotis o solo es la subglotis, tampoco va a haber disfonía. Pero sí va a haber estridor, ¿no verdad? Ahora, el estridor, la mayor parte de las veces es inspiratorio, pero puede haber estridor expiratorio. ¿Cuándo hay estridor expiratorio? Cuando es la obstrucción dentro del tórax, ¿no verdad? O sea, en la parte baja de la tráquea. ¿Sí? Si es en la parte alta de la tráquea o en la laringe, el estridor siempre va a ser inspiratorio, porque como ustedes saben, cuando se inspira, se ala aire desde la laringe y la tráquea, y entonces la laringe y la tráquea tienden a disminuir su calibre, y por lo tanto, ese es el momento en que hacen su menor calibre y por lo tanto van a hacer el estridor. En cambio, las vías respiratorias que están dentro del tórax se dilatan cuando inspiramos, ¿verdad? Por eso, toda vía respiratoria que está dentro del tórax produce el sonido más durante la expiración. Por eso las sibilancias habitualmente son expiratorias. Y cuando no son expiratorias e inspiratorias, ¿ya? Pero no suele ver sibilancias inspiratorias puras, ¿sí? ¿Ya? También se puede confundir sibilancias inspiratorias cuando hay sinusitis. Cuando hay sinusitis, ¿qué? No entiendo. Cuando es nariz nomás, por metros, no se respira por la nariz, se puede confundir con sibilancias. Claro, pero en ese caso no son realmente sibilancias, ¿no? Sino que es lo que le llaman algunos estridor nasal. Lo que pasa es que aquí usted cuando escucha, cuando oculta el tórax, es importante que haga dos cosas. La una, auscultarlo respirando por la boca, ¿no? Porque cuando lo hace respirando por la nariz, usted puede encontrar todos los ruidos nasales, ya sea los roncos, el estridor nasal, etcétera. Usted lo puede ocultar porque esto funciona como caja de resonancia, ¿ya? Entonces, esa es la una, que tiene que hacerlo respirar por la boca, ocultando cuando esté respirando por la boca. La otra cosa, como yo les decía, cuando ocultan al niño tiene que ser despierto. Cuando el niño está dormido, la laxitud de las vías aéreas superiores lo va a hacer que se oiga como que estuviera roncando, ¿no verdad? Entonces eso no va a ser real. Y la otra cosa es que usted tiene que auscultarlo. Y si en la auscultación escucha roncus, tiene que volverlo a auscultar después de haberle hecho toser o de haberle hecho terapia respiratoria, para tratar de eliminar en lo posible la secreción. Porque después de haber eliminado los roncos por secreciones, a lo mejor usted recién ahí logra escuchar los crepitantes o las sibilancias o alguna otra cosa que tenga. ¿Sí me explico? Entonces eso es parte de la semiología. Incluso del adulto, usted le dice en la auscultación de la tos, le dice Surón, ¿no? Después de haberlo hecho toser. En el niño es importante eso, ¿ya? Entonces, ahí usted distingue si son realmente, porque es muy frecuente que usted escuche aquí y escuche ruidos transmitidos de las vías aéreas superiores. Eso es un error muy frecuente. Usted tiene que respirar por la boca para poder ver qué es realmente de acá, ¿no?
Ya. Bueno, entonces, ¿cómo distinguimos si es bronquio o vías aéreas aquí? Aquí depende de qué es lo que haya. Porque usted puede tener roncus, o puede tener sibilancias, o puede tener crepitantes, ¿verdad? En las vías aéreas inferiores. ¿Qué significa cada uno? Cuando hay roncus, eso significa que hay líquidos libres, que hay secreciones, ¿verdad? Que hay flema. El hecho de que haya flema significa pues que está inflamado, pero no significa nada más. Eso puede ser tráquea, puede ser bronquio, puede ser bronquiolo, ¿verdad? ¿Ya? Significa simplemente que la flema se está moviendo con la inspiración y la expiración. Como yo les decía, si hay roncus, es preferible tratar de eliminar en lo más posible los roncos, porque se pueden escuchar otras cosas, pero a veces es difícil, en medio de todo el sonido de los roncos, escuchar también que aparece una sibilancia o un crepitante, ¿no? Suponiendo que, ¿qué otra cosa hay? La presencia de sibilancias. La presencia de sibilancias me dice si hay obstrucción, digamos, estrechamiento de los bronquiolos. Cuando hay una obstrucción total, no va a silbar. Y cuando no está estrecho, tampoco va a silbar. Y cuando está lleno de flema, tampoco va a silbar, va a roncar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, esas sibilancias me dicen habitualmente bronquioles. Y cuando son crepitantes, ahí depende de la edad. Porque en los adultos y en los niños grandes, crepitantes siempre implica que son alveolos, ¿verdad? Que son los alveolos que se están despegando en la inspiración. Por eso los crepitantes se oyen en la inspiración, porque se están despegando las paredes de los alveolos. ¿Sí? Pero en los lactantes, en los neonatos, en los niños muy pequeñitos, no necesariamente son los alveolos, pueden ser los bronquiolos, porque son vías aéreas tan colapsables que pueden ser los bronquiolos los que estén colapsados y que se despeguen con la inspiración. ¿Ya? Entonces, si usted tiene un niño de 5 meses con crepitantes, usted a lo mejor puede ser que se trate de una bronquiolitis, ¿sí? Y no de una neumonía. ¿Estamos claros? ¿Ya? Hasta ahí. Doctor, pero ese caso en el que cambian los sonidos, ¿es muy pocas veces o es habitual en un niño pequeño? Es lo habitual en los niños pequeños, porque el hecho, mientras más pequeño, más frecuente. Porque el hecho de que las vías aéreas sean muy pequeñas, siempre van a ser mucho más pequeñas y siempre van a ser mucho más débiles. O sea, lo habitual es que los bronquiolos, cuando están muy inflamados en los lactantes, se colapsen en vez de que silben, ¿ya? Porque imagínese usted tiene una flauta, ¿verdad? Una flauta usted la hace silbar, pero imagínese que usted quiere hacer una flauta y la hace de papel, ¿ya? Le va a salir el sonido, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Si usted tiene una flauta de una pared que se colapsa, pues va a ser difícil que el aire pase a presión. Eso mismo pasa con los bronquiolos, son bronquiolos muy colapsables. Entonces es mucho más fácil, mientras más pequeño, que se colapse a que puede ocurrir, porque no es un bronquiolo, sino que son muchísimos bronquiolos, puede ocurrir que unos se colapsen y otros no se colapsen. Entonces que usted escuche al mismo tiempo crepitantes y sibilancias, ¿verdad? Puede suceder eso. Puede suceder que en algunas partes haya disminución del murmullo vesicular, en otras crepitantes, en otras sibilancias, porque estamos hablando de diferentes vías aéreas, y como por la posición, por la gravedad, por la circulación, hay unos con más tendencia a colapsarse que otros, entonces puede haber diferencias, ¿ya? Pero eso es lo que significa a la auscultación, ¿verdad? La otra posibilidades en la auscultación son el resultado de la inflamación de la pleura, ¿verdad? En el aparato respiratorio. ¿Qué pasa con la pleura inflamada? En el primer instante, cuando recién se inflama, va a haber un frote, ¿ya? Eso
créanme, la mayoría de las veces ustedes no van a escuchar frotes pleurales, porque es solamente muy transitorio, cuando recién empieza a inflamarse la pleura. ¿Sí? ¿Ya? Si no saben si es frote o crepitante, lo más probable es que sea crepitante. Y si no están seguros, lo pueden ocultar después de unas horas, y si desapareció, probablemente era frote. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque el frote se da cuando recién raspa la pleura inflamada, pero no demora mucho en salir líquido, en exudar, y entonces ahí ya queda lubricado y ya no suena nada. Y cuando sale más líquido, ¿qué va a pasar? Que va a haber disminución del murmullo vesicular, porque cada vez va a ser más difícil ocultar a través del líquido. ¿No es verdad? ¿Estamos claros, no? Lo mismo pasaría con el pericardio, pero aquí estamos en aparato respiratorio. ¿Sí? Ya, está ahí. Bueno, entonces con eso ya sabemos dónde está el problema. Ya sabemos si es nariz, faringe, laringe, ¿no es verdad? Pero con eso no basta para hacer diagnóstico. Con eso solo sabemos en dónde está. ¿Ya? En dónde está la inflamación o en dónde está el problema. Una vez que sabemos... otra cosa. Las sibilancias se pueden dar también cuando hay un cuerpo extraño. O sea, no solamente cuando está estrecho, sino cuando hay un cuerpo extraño dentro de la vía aérea que provoca el fenómeno de que silbe el aire cuando pasa a través, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta sobre todo cuando hay sibilancias localizadas. O sea, cuando usted dice, en este lado silba y en este no. ¿Ya? Porque puede ser que el cuerpo extraño esté metido en un bronquio. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ahora, una vez que hemos hecho este diagnóstico topográfico, puede ser que usted tenga solamente una parte inflamada. O sea, puede ser que usted tenga, por ejemplo, solo laringitis, o solo bronquitis, o solo faringitis. Pero es muy frecuente que usted tenga varias partes inflamadas. O sea, que usted tenga rinofaringitis, que tenga laringotraqueitis, que tenga bronconeumonía, por ejemplo. ¿No es verdad? Lógicamente que los signos se van a combinar, los signos de bronquitis con los signos de neumonía, los signos de laringitis con los signos de traqueitis, los signos de rinitis con los signos de faringitis. ¿Ya? Entonces ahí va a hacer usted el diagnóstico diferencial. Entonces, en las patologías que dan laringotraqueitis, las laringotraqueitis son conocidas en la mayor parte de los textos como CRUP. ¿Sí? El CRUP. Patología que típicamente da estridor. ¿Ya? Cuando ustedes tienen estridor, tienen que diferenciar epiglotitis, laringotraqueitis viral y la traqueitis bacteriana, que son las tres patologías que más frecuentemente dan estridor. ¿Ya? Epiglotitis, ¿cómo es la diferencia de las otras? Porque la dificultad respiratoria suele ser más intensa. El paciente siente que necesita estar así para poder respirar. Por eso es frecuente que tengan la llamada posición trípode. Es frecuente que el paciente esté con cialorrea, babeando, con la lengua afuera, ¿ya? Porque la obstrucción está muy arriba y entonces él siente que necesita sacar la lengua para dejar algo de espacio, ¿ya? ¿Sí? Ese cuadro clínico, esa presentación clínica es típica de la epiglotitis. Lógicamente usted la podría tener en una laringotraqueitis, pero es más típica de la epiglotitis. Entonces, cuando usted tiene esa presentación típica, el paciente babeando, con mucha dificultad, en posición de trípode, sacando la lengua, usted no debe hacer intentos de intubarlo, ni intentos de ponerle un bajalenguas, ni nada de eso está contraindicado. Usted tiene inmediatamente que llevarlo a hacerle una radiografía lateral de cuello, donde va a encontrar el signo del pulgar, le dicen, ¿no? ¿Verdad? Usted tiene la lengua y aquí debería tener la laringe así. Esto se debe ver en la radiografía, ¿no? ¿Verdad? Ya, usted debe ver la epiglotis en una radiografía lateral de cuello, normalmente se la ve, pero en este caso usted va a ver un dedo pulgar ahí, ¿ya?
¿sí? Esa es una epiglotitis. La causa más frecuente de la epiglotitis clásica es la infección por hemófilos de influenza B. Las infecciones virales no causan inflamación tan aguda, o sea, lógicamente causarán una laringitis, pero no causarán el cuadro propio de la epiglotitis, ¿no? ¿Ya? Pero lógicamente en la historia clínica usted ve si está vacunado o no contra el hemófilos de influenza B. En los lugares donde la vacunación es masiva y nadie tiene hemófilos de influenza B, entonces allí, que no estamos hablando del Ecuador, pero allí se han visto casos de epiglotitis por otras bacterias, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces ahí sí usted puede ver epiglotitis por otras bacterias, pero lo habitual, lo clásico es hemófilos de influenza. Ese es un caso de estridor. Si usted no encuentra eso en la radiografía, entonces debe suponer que es una laringotraqueitis, un CRUD, ¿no es verdad? Ahí la diferencia sería, ¿es viral o es una traqueitis bacteriana? Usted debe saber que la laringotraqueitis viral y la bacteriana tienen casi idénticos síntomas, ¿ya? La diferencia es su gravedad, ¿sí? La laringotraqueitis viral es, digamos, no podría decir yo que es leve, o sea, teóricamente es leve, pero no se la ve leve porque el niño igual se lo ve con estridor ahogándose y la mamá igual está gritando al lado, entonces usted no puede decir, ay, es un cuadro leve, pero la bacteriana es peor. ¿Ya? ¿Sí? Pero usted la mayoría de las veces no la va a diferenciar al principio, sino que va a hacer el tratamiento, y una vez que haga el tratamiento habitual para la laringotraqueitis viral, que es lo que casi siempre es, entonces si no responde nada al tratamiento, si tiene una evolución tórpida, si igual se está ahogando, entonces ahí a usted le va a tocar decir, bueno, démosle antibiótico porque parece que es bacteriano, ¿no es verdad? ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Está clara la laringotraqueitis más o menos? Sí. Ya. Las bronquiolitis. Aquí estamos hablando de bronquiolitis como término sindrómico, porque la mayoría de los libros cuando estudian bronquiolitis se van a referir a la bronquiolitis viral aguda. Así como cuando ustedes estudian sinusitis se refieren a la sinusitis bacteriana, ¿no? Porque usted puede tener sinusitis porque se golpeó y se inflamaron los senos paranasales, o porque tiene alergia y tiene inflamados los senos paranasales, pero eso no lo suele ver como sinusitis, ¿no? Eso no lo suelen estudiar como sinusitis. Aquí, la bronquiolitis, desde el punto de vista sindrómico, es simplemente inflamación del bronquiol. Pero, usted debe diferenciar básicamente asma de bronquiolitis viral. Y la otra posibilidad es bronquiolitis bacteriana. ¿Cómo diferencia las tres? Aquí vamos a ver las diferencias. Primero, si hay fiebre, ¿puede ser cualquiera de las tres? Sí, si hay fiebre puede ser cualquiera de las tres. ¿Ya? ¿Ya? Pero el asma no produce fiebre. Lo que pasa es que usted puede tener asma y una infección respiratoria alta al mismo tiempo. Y como esa asociación es frecuente, porque es muy frecuente que el paciente tenga primero un cuadro de infección respiratoria aguda y luego haga una crisis asmática, entonces usted no puede descartar simplemente porque hay fiebre, no puede ser asma, ¿no es verdad? ¿Ya? El asma no produce fiebre, pero no es raro que haya asma y al mismo tiempo una rinitis o una faringitis, ¿ya? Entonces usted tiene que ver si además hay algo que le esté ocasionando la fiebre. Pero si no hay fiebre, ahí sí difícilmente va a ser bronquiolitis viral o bronconeumonía, porque es
muy difícil que tenga bronquiolitis viral o bronconeumonía sin tener fiebre. Usted podría darse ese caso si es un paciente inmunodeprimido, si es un paciente desnutrido muy grave, si es un neonato, pero un neonato con bronconeumonía, ¿no? Porque con bronquiolitis difícilmente un neonato va a tener, ¿no? Si es un paciente que esté tomando corticoides, por ejemplo, entonces ahí tendría que considerar la posibilidad de que tenga bronconeumonía, bronquiolitis sin fiebre. Pero la mayoría de las veces, si no tiene fiebre, debe ser asma. ¿No, verdad? ¿Estamos claros? La otra cosa que lo va a diferenciar, los antecedentes. Porque para que tenga crisis de asma, tiene que haber habido un alergeno. ¿No, verdad? Entonces, usted va a preguntar, pues, si la crisis se dio después de haber inhalado algo, después cuando, qué sé yo, cuando estaban remodelando la casa, o cuando se maquillaron al lado del bebé, o cuando le pusieron un talco, le pusieron alguna cosa, ya. El horario del asma también es frecuente que sean las crisis en las noches o en las madrugadas, ¿no, verdad? Y general, bueno, en cambio en la bronquiolitis, a veces usted no encuentra ningún antecedente porque no se da cuenta quién lo contagió, pero si es que hay un antecedente sería de otra persona enferma que le contagió algo, ¿verdad? Ya, porque es un virus, tiene que verse contagiado, ¿no? Los antecedentes familiares. El paciente asmático es porque tiene una herencia atópica, entonces habitualmente hay familiares que tengan otros tipos de alergia o asma mismo. Puede ser asma, pero también puede ser que tenga rinitis alérgica, puede ser que tenga urticaria, dermatitis, lo que sea, alguna otra cosa. ¿Sí? Incluso en el mismo paciente puede ser que haya otros tipos de alergia también, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hay antecedentes de atopia y alergenos, usted se inclina hacia el asma. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pero cuando hay antecedentes de posibilidad de contagio, por ejemplo, el paciente se enferma justamente en la época en que entró a la escuela. El paciente se enferma, pero lo dejan en una guardería, ¿no? Entonces, allí son antecedentes de que es más probable que se haya contagiado con algo. ¿Ya? Entonces, con el antecedente. Y por último, la recurrencia. La bronquiolitis generalmente no recurre. La bronquiolitis, para que tenga bronquiolitis 2 veces ya es mucha coincidencia, ¿no? No es probable, ¿sí? Pero que tenga bronquiolitis 3, 4 veces, ¿ya? Eso es como ganarse la lotería 3 veces, ¿no? ¿Ya? En cambio, el paciente que tiene asma, con mucha frecuencia suele haber recurrencia. De hecho, la historia natural del asma habitualmente comienza con tos, pacientes que hacen crisis de tos, y después empiezan a hacer crisis de disnea. ¿Sí? ¿Ya? La edad. ¿Sí? La edad. Porque el paciente que tiene asma probablemente sea mayor. Más probable que sea mayor de 2 años, aunque ya les he dicho que actualmente se ven casos altos, sobre todo cuando no han tomado leche materna, cuando les han dado a probar cosas desde pequeñitos, cosas así, ¿no? Han tenido mucha exposición al alergeno. Pero la bronquiolitis es típica de los lactantes, ¿no? La bronquiolitis no suele dar ni en los neonatos ni en los niños mayores de 2 años. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Obviamente, usted puede hacer estudios de laboratorio y encontrar que hay virus sincitial respiratorio y usted dice, bueno, bronquiolitis, ¿no? Ya. Bueno. Entonces, la recurrencia. Y por último, la radiografía. En la bronquiolitis y en el asma puede haber las mismas alteraciones. Pero en la bronconeumonía debe haber infiltrados neumónicos, ¿no, verdad? Es una bronconeumonía porque las bacterias no suelen hacer bronquiolitis pura,
las bacterias generalmente hacen bronconeumonía, o sea, se extienden hasta los alvéolos e infiltran el parénquima. Entonces, puede ser que usted encuentre infiltrados en parches, infiltrados en esto, pero debe saber diferenciarlos de los infiltrados que podría encontrar en bronquiolitis o en asma, porque la obstrucción bronquiolar de por sí puede causar hiperinsuflación. Puede ser que no vea nada, esa es una posibilidad. ¿Qué otra cosa? Si yo le pregunto qué puede haber en la radiografía en un paciente con asma o un paciente con bronquiolitis, es lo mismo. Puede haber, no haber nada. Puede haber hiperinsuflación. Eso se manifiesta porque los pulmones están más negros y además los diafragmas están aplanados, ¿no? Está aumentado el número de espacios, el mediastino tiende a estrecharse, el corazón a verticalizarse, etc., ¿no? Eso es hiperinsuflación, ¿ya? Puede haber atelectasias, ¿sí? Puede haber atelectasias porque la obstrucción total del bronquiolo va a hacer que se colapsen los alvéolos correspondientes. Entonces puede haber bandas atelectásicas, puede haber colapso total de algún lóbulo, etc., ¿no? Y por último puede haber síndromes de escape aéreo, porque la hiperinsuflación puede llevar a que se rompan los pulmones y se haga un neumotórax o se haga un neumomediastino, etc., ¿no? O incluso puede llegar a disecar y hacerse un efisema subcutáneo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces todas esas cosas puede haber en una radiografía. ¿Sí? ¿Ya? Por supuesto estamos hablando de lo que causa la enfermedad, porque si el paciente tenía cualquier otra cosa y lo intubaron y le rompieron la tráquea, entonces a lo mejor tenemos neumotórax y no es por la enfermedad, ¿no? ¿Estamos claros aquí? ¿Ya? Entonces, como se dará cuenta, hay muchos criterios que usted debe conocer para diferenciar bronquiolitis viral, asma o bronconeumonía. ¿Estamos claros hasta aquí? Cuando usted diagnostica neumonía, usted debe saber que neumonía es un diagnóstico sindrómico todavía. Usted tiene que saber por qué la neumonía, ¿no es verdad? ¿Sí? La condensación del parénquima se puede dar en la neumonía, que sería infecciosa, o también hay neumonitis no infecciosa. Pero además la neumonía puede producirse por diversas causas, o sea, puede ser bacterias, virus, hongos, etc., ¿no es verdad? Y después de eso, después de ver cuál es la causa, que no siempre puede llegar a verlo, porque acuérdense que para determinar el agente etiológico, usted tendría que aislar el agente etiológico o detectarlo por, ¿ya? Si es un virus, de pronto usted puede por serología darse cuenta, pero si es una bacteria necesitaría aislarla. ¿Aislarla en dónde? ¿Aislarla en esputo o aislarla en una muestra de tejido pulmonar? Y usted no se mete en una neumonía a sacarle una biopsia de pulmón, ¿no? Ya, solo que ya esté tan desesperado o que sea el doctor House, no le toma biopsia de pulmón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que... ¿Cuál es qué es importante? Podría ser que tome una muestra de líquido pleural si es que hay un derrame pleural. El esputo es difícil conseguir en un niño, ¿no? Ya, porque usted no lo puede entrenar para que saque esputo y no saliva. No es tan fácil. Mientras más pequeño, más difícil. De pronto un adolescente, alguien que colabore bien, sí, podría. Si usted quiere buscar germen causal, usted tiene que saber que la mayoría de las veces no lo va a encontrar. ¿Ya? Con buena técnica, probablemente en el 20% de los casos logre establecer cuál es el germen causal. Con mala técnica, imagínense. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de las veces usted va a tener que dar tratamiento para los gérmenes más frecuentes. ¿Sí? Empírico. Pero si el cuadro clínico es sugestivo de algún tipo de germen en particular, entonces tiene que
inclinarse por ese tipo. Por ejemplo, cuadros típicos son la neumonía necrotizante, ¿no?, que es típica en niños de las neumonías estafilocócicas, ¿ya?, pero que se pueden ver en la tuberculosis y en la neumonía por Klebsiella y en algunas otras cosas más raras, ¿sí? ¿Cómo sabe usted que es una neumonía necrotizante? No simplemente porque encuentra cavidades, sino porque primero encuentra el infiltrado y en ese infiltrado, en una radiografía posterior, encuentra cavidades. ¿Sí me explico? Porque si las cavidades estaban desde el principio, pudo haber sido un quiste congénito, una malformación adenomatoidea quística o cualquier otra cosa. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero si usted encuentra que le hace la radiografía y encuentra un infiltrado lobar, por ejemplo, y 2 días después encuentra que en ese infiltrado lobar se hicieron cavidades, entonces eso es una neumonía necrotizante y probablemente sea estafilocócica si es que estamos hablando de un niño. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ya? En otro cuadro clínico son las neumonías crónicas, las neumonías en que el cuadro es insidioso, leve y crónico, ¿ya? Porque las neumonías bacterianas habitualmente son cuadros agudos, que dan incluso dolor pleurítico, que se producen mucha fiebre, que produce, ¿no? Pero si tenemos un paciente que lleva meses con un poquito de tos y un poquito de fiebre, ¿ya?, y usted encuentra en la radiografía que hay una neumonía bien puesta, o que hay infiltrados en parches, o un infiltrado reticular, entonces usted debe sospechar tuberculosis. Usted no puede esperar en un niño a ver cavernas ni a ver sangrado para recién sospechar tuberculosis. Lógicamente, si encuentra hemoptisis, ¿no? ¿Sí? Pero el solo hecho de tener una neumonía de larga evolución e insidiosa, usted debe hacerle sospechar tuberculosis y tiene que hacer el estudio completo de 5 parámetros que son el epidemiológico, o sea, ver si ha habido contacto, el radiológico, el bacteriológico, el inmunológico y el clínico. Entonces, para hacer el estudio bacteriológico, usted debe saber que es difícil de sacar el punto, entonces usted va a pedir aspirado gástrico, porque el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo alcohol ácido resistente y por lo tanto se conserva en el jugo gástrico. Usted lo puede encontrar todavía en el jugo gástrico, ¿ya? Entonces, durante 3, 4 o 5 días, usted va a decir que cada mañana, antes de desayunar, antes de lavarse el diente, antes de hacer nada, le pongan una sonda nasogástrica o orogástrica, le aspiren contenido gástrico y se mande a analizar a ver si hay Mycobacterium tuberculosis. Porque el paciente tose y se traga la flema con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Estamos claros? ¿Ya? El paciente, el criterio inmunológico puede ser PPD o anticuerpos antimicobacterios, ¿no, verdad? El criterio clínico, bueno, ya lo saben, el radiológico y el epidemiológico también. ¿Estamos claros, no? ¿Ya? Hay que tratar de demostrar la infección tuberculosa antes de comenzar el tratamiento, porque si el paciente empieza a hacer efectos colaterales por el tratamiento, usted no puede decir alegremente, bueno, quitémosle el tratamiento, ¿ya? Usted tiene que estar seguro que vale la pena seguir todos los meses que sea en el tratamiento, ¿ya? ¿Sí? Porque si usted da tratamiento, lo quita, lo vuelve a dar, lo vuelve a quitar, lo vuelve a dar, entonces ahí se muere el paciente, porque se desarrolla gérmenes multiresistentes. ¿Sí? ¿Ya? Cuando hay derrame pleural, las causas más frecuentes son el neumococo y el estafilococo. ¿Sí? Pero también la tuberculosis puede causar eso. Y lógicamente cualquier otra neumonía, pero esas son las causas más frecuentes. ¿Sí? ¿Ya?
¿Estamos claros? ¿Ya? Y después de ver eso, tenemos que ver la causa subyacente. Porque esa neumonía puede ser el resultado de una enfermedad previa o de una condición previa que le haya hecho tener neumonía y que obviamente si usted no la descubre y la trata, va a condicionar que tenga neumonías recurrentes. ¿Qué causas puede tener una neumonía recurrente? Cualquier malformación anatómica que produzca broncoaspiración, ¿no? Por ejemplo, una parálisis cerebral infantil, una parálisis de nervios glosofaringio, vago, algo que produzca una incoordinación, un problema en el bulbo raquídeo, etc. Que produzca disfagia, ¿no? Cualquier malformación que tenga fístula traqueoesofágica, ¿no? Como por ejemplo la atresia esofágica con fístula o una fístula simplemente, ¿ya? Cualquier fístula traqueoesofágica puede hacer que se vaya comida hacia el esófago, ¿sí? Malformaciones de la vía aérea propiamente, o sea, quistes de la vía aérea, ¿no? Quistes pulmonares, ¿sí? Malformaciones de los bronquios como las bronquiectasias, que en este caso no necesariamente son congénitas, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las bronquiectasias adquiridas en los niños son muy frecuentes en la fibrosis quística, por ejemplo, ¿no verdad? ¿Ya? Pero las bronquiectasias, las malformaciones vasculares, ¿no? Los secuestros pulmonares, ¿ya? Entonces todas esas malformaciones anatómicas, ¿sí? Ya, entonces ahí tenemos malformaciones anatómicas. Malformaciones fisiológicas, digamos no malformación, serían trastornos fisiológicos. ¿Qué es la fisiología normal para evitar infecciones? Primero tenemos el aclaramiento mucociliar, ¿no verdad? Entonces, ¿qué puede tener? Puede tener usted un síndrome de Cartagenera, o sea, un síndrome de cilios inmóviles, ¿no? Que suele producir neumonías recurrentes y sinusitis recurrente, produce las dos. En ambas cosas intervienen los cilios. O puede tener un problema en el moco muy viscoso, eso es lo que se llama mucoviscidosis, que es lo mismo que decir fibrosis quística del páncreas, ¿no verdad? ¿Cómo diagnosticaría una fibrosis quística del páncreas? Pues hay la posibilidad de diagnosticarlo por estudio genético, pero el estudio más fácil y más sencillo, el primero que suele hacer es determinar sodio en el sudor. Lógicamente que no es que usted lo pone a correr al niño para que sude y recoger. No. Usted le inyecta como es una sustancia para hacerlo sudar y ahí recoger. Hay veces que tengan una cosita como con corriente para estimular. Bueno, también. Entonces, estamos hablando de fibrosis quística, ¿ya? Y por último, las inmunodeficiencias. Hay el déficit de IgA, el déficit exclusivo de IgA, que es una inmunodeficiencia congénita. Por supuesto, la gamaglobulinemia completa. Y eso hablando de inmunodeficiencias congénitas, ¿no verdad? Porque puede haber defectos leucocitarios, etc. Pero además tenemos las inmunodeficiencias adquiridas, de las cuales las más importantes en los niños son la desnutrición y el SIDA, ¿no verdad? Entonces se darán cuenta que causa de neumonías recurrentes Hay muchas. hay un montón, ¿verdad? ¿Cómo dijo que era el síndrome de cilios inmóviles? Cartagenera, con K. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Con menos frecuencia usted debería ver pues si es que es un paciente
que está en una exposición continua a gérmenes, ¿no? Por ejemplo, pero eso no cabe como que el hijo de un médico y el médico siempre lo está llevando al hospital o qué sé yo, no, ya, pero esos son no son los casos más frecuentes, ¿ya? Cuerpos extraños. En cuanto a cuerpos extraños, cuando hablamos de cuerpos extraños tenemos dos tipos de pacientes. El paciente en el que el diagnóstico es obvio porque él dice ajá, y los pacientes en los que el diagnóstico no es obvio, ¿no es verdad? Entonces en los pacientes el problema es cuando no es obvio, ¿no es verdad? Cuando no es obvio, el cuerpo extraño puede estar en la nariz, puede estar en el esófago, puede estar en la vía aérea principal o puede estar un poco más distante, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias? Cuando el cuerpo extraño está en la nariz, suponiendo que no es obvio, ¿no? Estamos hablando del paciente que no dice, no, se metió esto en la nariz. ¿Qué produce el cuerpo extraño en la nariz? Produce rinorrea. ¿Sí? Entonces, en el diagnóstico diferencial de rinorrea, cuando hablamos de diagnóstico diferencial, porque la rinorrea casi siempre es rinitis, ¿no es verdad? ¿Sí? De hecho, usted dice rinorrea, debe ser rinitis, ¿no? Pero con rinorrea usted tiene que, aunque parezca mentira, tiene que ver si es rinorrea bilateral o unilateral, ¿ya? Porque la rinorrea habitualmente es bilateral, pero la rinorrea unilateral, exclusiva, que siempre está moqueando de un solo lado, debe hacerle sospechar a usted una de dos cosas. O tiene atresia de Coana unilateral o tiene un cuerpo extraño. ¿Sí? Sobre todo, lógicamente, si esa rinorrea se hace purulenta o sanguinolenta, ¿no? Pero el solo hecho de que sea una rinorrea unilateral debe hacerlo sospechar atresia de Coana unilateral, por supuesto, o cuerpo extraño. La atresia de Coana bilateral tiene un cuadro clínico muy fácil de reconocer. Bueno, también tendrían que saber cómo se reconoce. ¿Qué le pasa al que tiene atresia de Coana bilateral? Respira por la boca. Solo puede respirar por la boca, ¿verdad? Y entonces el bebé que solo puede respirar por la boca, ¿qué le pasa? Los bebés no están acostumbrados a respirar por la boca. Para empezar, no tienen problemas para lactar, se ahogan cuando lactan. Pero aun cuando no estén lactando, esos pacientes, los bebés, se dice en pediatría, estudiamos, los bebés son respiradores nasales, o sea, los bebés no están acostumbrados a respirar por la boca, están acostumbrados a respirar por la nariz. Cuando tienen tapada la nariz, el bebé, la mamá dice se ahoga, ¿no? Solo por tener tapada la nariz. ¿Ya? De hecho, Disney, en un recién nacido, usted debe primero comprobar si no tiene tapada la nariz, nada más. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo típico de estos pacientes? Estos pacientes están tranquilos, no respiran ni por la nariz ni por la boca, y entonces, ¿qué les pasa? Se empiezan a ahogar y se ponen morados, tienen cianosis. ¿Ya? Pero, lógicamente, empiezan a sentir que se ahogan. Y como sienten que se ahogan, lloran. Y cuando lloran, se les quita la cianosis. Porque al llorar empiezan a respirar por la boca. Ese es un cuadro clínico típico, porque lo normal es que si alguien tiene cianosis, cuando llora tiene más cianosis. Pero si usted ve a un niño que tiene cianosis cuando está tranquilo, y se le quita la cianosis cada vez que llora, y eso se hace un ciclo, llora, se pone bien, deja de llorar, se pone morado, vuelve a llorar, se pone bien. Eso es el cuadro típico de la atresia completa de Coana. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Que en realidad sería el cuadro típico de cualquier obstrucción completa de la nariz, pero... Es raro que justamente está. ¿Ya? Bueno, entonces, en la rinorrea
también hay que tomar en cuenta otro diagnóstico diferencial. Cuando la rinorrea, porque la rinorrea habitualmente estamos hablando de rinorrea aguda, pero cuando estamos hablando de rinorrea crónica, de rinorrea muy prolongada, entonces debemos descartar otras cosas. La una, sinusitis, ¿no? La otra, alergia, que sea un paciente alérgico. Y aunque no lo crean, la irritación crónica, porque lamentablemente la gente no le hace caso al médico. El bebé con rinorrea y a veces hasta sin rinorrea le recomiendan que le hagan lavados nasales, que le quiten los mocos con una pera, que le aspiren con una sonda, que le hagan no sé qué, que le pongan agua de manzanilla, que le pongan agua de mar, que le pongan no sé qué, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? O que le pongan eucalipto, mentolcina, que sé que es muy frecuente en nuestro medio que encontremos rinitis crónicas, ni siquiera por alergia, sino porque le están haciendo intervenciones, porque a cada rato le están aspirando, porque a cada rato le están poniendo peras, porque a cada rato le están poniendo gotas, porque a cada rato le están haciendo algo. Y entonces lo que a lo mejor era un resfriado pasajero, lo convirtieron en una rinitis permanente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen una rinorrea prolongada, ustedes tienen que descartar que no sea irritación por las mismas intervenciones y que no sea pues un paciente alérgico que esté continuamente exponiéndose a algo, ¿no? Un paciente que todos los días le ponen talco así. Porque, ¿ya? O que yo qué sé, ¿ya? Y si descartan las dos, descartan alergia y descartan irritación crónica, entonces ahí tienen que sospechar sinusitis. ¿Ya? La pregunta en las diapositivas mencionaba para el diagnóstico de la rinitis tiene que haber, decía, menor a 6 meses, como que clínico, y mayor a 6 meses Para sinusitis. Ajá. Así. Ya, el punto es que se refiere a la edad del paciente o a la evolución. A la edad del paciente. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, y la otra es cuando la rinorrea es progresiva. O sea, cuando tenemos rinorrea que comienza hialina y luego viene a ser purulenta y luego va a ser sanguinolenta y es una rinorrea que se va prolongando mucho tiempo, durante varios meses, ¿ya? Y no es pues porque le estén golpeando la nariz a cada rato, ¿no? ¿Ya? Entonces usted debe sospechar sífilis congénita. ¿Sí? Cuando ustedes estudian sífilis congénita, deben haber estudiado la nariz en silla de montar. El problema es que si usted espera ver la nariz en silla de montar, ¿por qué cree que se produce la nariz en silla de montar? Se produce porque el tabique se destruye. La nariz en silla de montar quiere decir que en vez de ser así, la nariz es así, en un agujero aquí. Porque se ha destruido el tabique. ¿Pero usted cree que el tabique así nada más se evapora? No. El paciente tiene rinitis y rinitis y rinitis y rinitis y se necrosa el tabique y empieza a tener, ¿ya? Entonces cuando el paciente tiene el paciente lo que ha tenido es una rinitis crónica necrotizante que ha terminado por destruir el tabique, así como los que aspiran cocaína, que se les destruye el tabique nasal, así mismo, pero esta vez por sífilis congénita, ¿no? No espera que es un cocainómano recién nacido, ¿verdad? Esa es la nariz en silla de montar. Entonces usted debería diagnosticarlo antes de que tenga nariz en silla de montar, ¿no? ¿Ya? Por último, las faringitis, sin importar si es nada más faringitis o faringoamigdalitis. Usted lo primero que debe saber es los criterios de Centor y
ver si vale la pena dar antibiótico o no dar antibiótico. Si vale la pena dar antibiótico, la primera elección es penicilina, pero si hay como es riesgo de alergia, entonces usted da amoxicilina o alguna otra, ¿no? O cefalosporina, lo que sea. Pero lo que debe saber es cuándo dar antibiótico. La mayor parte de las veces no lo va a dar, ¿sí? Deben tener ahí la tabla de los criterios del centro y cómo se hace. En algunos casos, usted simplemente no da antibióticos. En otros casos, usted hace cultivo o estudio rápido y dependiendo de eso, da antibióticos, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y en otros casos, usted da antibiótico y hace el examen y luego los retira si es que salió negativo, ¿no? Eso dependiendo de qué tan probable sea y qué tan grave es. En una faringitis es importante ver qué tan grave es. Si usted tiene una faringitis en que está hinchado el cuello y tiene dificultad respiratoria, no va a ser viral. Pues no. Es importante darse cuenta que si está hinchado el cuello, usted lo que tiene que hacer primero es ver si está permeable la vía aérea, porque a lo mejor no es una faringitis nada más. Usted puede tener un absceso parafaringeo, un absceso retrofaringeo y eso le va a causar dificultad respiratoria. Usted tiene que hospitalizar al paciente y a lo mejor intubarlo, ¿ya? Pero eso no es la mayoría de los casos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos. Nos vemos el día del examen.